¿Qué tal? Y una cálida bienvenida a este nuevo análisis a fondo. La verdad es que hay un entusiasmo tremendo hoy, porque la misión que tenemos por delante es francamente transformadora. Hola, estoy encantada de estar aquí para desgranar todo esto. Y sí, es una misión importante. Bueno, yo estoy encantado también de arrancar. En esta inmersión vamos a intentar, cambiar por completo la forma en que se percibe el vino. La idea es dar un salto gigante. Dejar atrás ese simple y binario me gusta o no me gusta. Claro, ese es el primer paso. Y adentrarse en una experiencia de cata verdaderamente profesional, profunda y sobre todo llena de matices. Supone un cambio de paradigma total, la verdad. No estamos hablando de simplemente llenar una copa, brindar y beber, Ya, sino de entender el engranaje, el porqué detrás de cada sorbo. El material que vamos a diseccionar hoy funciona básicamente como un decálogo, una serie de 10 principios fundamentales para iniciarse en la cata seria. 10 consejos, eso es. Y lo que revela, en esencia, es que catar es un ejercicio fascinante, de rigor analítico, pero que, ojo, también exige una enorme sensibilidad personal. Exacto. Y pensando un poco en el perfil de quien suele adentrarse en este mundo, las notas que tenemos son muy claras al respecto. Hablamos de alguien que ya tiene un interés genuino previo. Si no es para alguien que bebe vino por beber. Eso es. Por ejemplo, imaginemos a esa persona que organiza sus viajes o vacaciones asegurándose de incluir paradas estratégicas, paradas para visitar bodegas históricas o, no sé, dar largos paseos entre los viñedos al atardecer. O esa persona que en el pasillo del supermercado... O en una vinoteca especializada, claro. Exacto. Alguien que se queda fascinado leyendo las contraetiquetas de las botellas. Buscando desesperadamente una variedad de uva desconocida. O un método de elaboración especial. Algo como una crianza sobre lías o una maceración carbónica que nunca haya probado. En definitiva, estamos hablando de alguien que busca exprimir al máximo todo el conocimiento y la experiencia que puede aportar cada copa. Esa curiosidad insaciable es el motor principal aquí. Y lo que este conjunto de principios propone no es una lista de reglas rígidas. Reglas académicas para amargar la fiesta, digamos. Exacto, no se trata de eso. Es una filosofía de acercamiento. Invita a mirar el líquido que hay en la copa con otros ojos, o mejor dicho, con todos los sentidos alerta. Reta a mantener una postura analítica sin perder el disfrute fundamental de la bebida. Vale, pues vamos a desgranar esto. Porque el primer gran concepto de nuestro análisis va directo a la mandíbula de lo que la gran mayoría de la gente piensa. Sí, es un choque frontal. Se plantea en el texto que catar no es distinguir lo bueno de lo malo. Y esto cuesta asimilarlo. Cuesta muchísimo. Disfrutar de un buen vino es algo excelente, por supuesto, pero la trampa mortal está en la subjetividad. Totalmente. Esa reacción inmediata, casi instintiva, de decir esto me gusta o esto no me gusta, es solo una percepción personal. Una percepción que, sorprendentemente, tiene muy poco que ver con la calidad objetiva del vino en sí mismo. Y menos aún con la cata real. Pero a ver, bajemos esto a la tierra un momento. Pongámonos en el lugar del consumidor. Vale. Si alguien se gasta 30 o 40 euros en una botella para una cena especial, Ujú. ¿no resulta un poco contraproducente pedirle que ignore si le ha gustado o no? O sea, ¿cómo se separa el placer hedonista de la disección técnica sin arruinar una buena velada? A ver, es una objeción totalmente lógica. Pero ahí reside precisamente el salto de bebedor a catador. Vale. No se trata de suprimir el disfrute, para nada. Se trata de entender que el gusto personal no es un medidor de calidad. Ya. Piensa en el queso. Alguien puede detestar el queso azul por su intensidad, pero eso no convierte a un Roquefort artesanal en un mal queso. Claro, el queso sigue siendo excelente aunque a uno no le guste. Exactamente. Con el vino ocurre exactamente lo mismo. Un Riesling alemán, por ejemplo, con una acidez punzante y aromas a hidrocarburos. Esos olores a gasolina, ¿sí? Obra maestra. Lo fascinante de esto es que desmonta el ego de quien consume. Desmonta el ego, me gusta eso. Claro, porque cuando alguien afirma con rotundidad este vino es malo porque no me gusta, lo que está haciendo es poner su preferencia personal por encima de la realidad del producto. Es decir, es casi un acto de soberbia frente al trabajo del enólogo. Tal cual. Y el material va más allá con esto. Subraya que se aprende muchísimo, a veces incluso más, de los defectos evidentes de algunos vinos. Aprender del error.
Sí, el error en la botella es una lección magistral si se sabe leer. Cuando hablamos de defectos, no es que el vino sepa simplemente un poco raro. Hablamos de aprender a identificar, por ejemplo, si tiene TCA. El famoso defecto del corcho. Eso es, ese defecto que hace que la copa huela a cartón mojado. O a sótano húmedo, que es un olor muy desagradable. Exacto. O identificar si el vino está oxidado y ha perdido su fruta para oler a manzana magullada. Ya. Lo vital, la verdadera tarea de quien cata es hacerse la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué unos vinos resultan equilibrados y otros no? ¿Qué hay en la estructura química, en la fermentación o en la guarda que genera esa reacción específica? Es como cambiar el chip, pasar de consumidor pasivo a investigador forense. Completamente. Y esto nos lleva directamente a otro punto clave de nuestras notas. Un punto que parece casi un ejercicio de meditación budista. A ver. La necesidad de amortiguar la subjetividad. Uf, dificilísimo. Dejar de lado los gustos personales resulta tremendamente complicado. Porque claro, el cerebro humano está programado evolutivamente para buscar lo placentero y rechazar lo amargo o lo ácido. Claro, es supervivencia básica. Pero el planteamiento insiste en que, si se quiere valorar un vino con verdadero rigor profesional, hay que intentarlo con todas las fuerzas. Y para lograr ese rigor es evidente que no se puede depender únicamente de la fuerza de voluntad. Se necesitan herramientas tangibles. Herramientas físicas, ¿sí? El método recomienda apoyarse en la valoración de parámetros de calidad objetivos. Y aquí es donde entra en juego la creación y el uso de una ficha de cata personal. La ficha de cata. No se trata de un simple papel con garabatos o notas al margen. Es un ancla a la realidad. Fíjate que me interesa mucho esa idea del ancla. Porque, claro, frente a la inmensidad de sensaciones que te da una copa, es facilísimo perderse en descripciones poéticas pero vacías. Como decir que huele a mañana de primavera. Exacto. Eso no significa nada. Al obligar a rellenar casillas específicas para el nivel de acidez, la intensidad aromática, el cuerpo o la persistencia en boca, se evita caer en el simple huele rico. Claro, y se fuerza al cerebro a categorizar la experiencia de manera sistemática. Exacto. Ayuda a mantener la objetividad. Es una herramienta que obliga a ser riguroso no solo con el líquido que hay en la copa, sino, y esto es aún más importante, con uno mismo. Con los propios sesgos cognitivos. Eso es. Obliga a separar la emoción del dato. Totalmente. Una ficha de cata obliga a pisar el freno, obliga a poner la copa a la altura de los ojos sobre un fondo blanco para mirar la limpidez del color, a buscar familias de aromas específicos en lugar de oler a bulto. A medir mentalmente cuántos segundos dura el sabor tras tragar el líquido. Es una herramienta práctica brillante. Y hablando de herramientas para el cerebro, pasamos a algo que considero el disco duro de todo este proceso. La memoria. Hay una afirmación en el texto con una contundencia enorme. La cata es, fundamentalmente, memoria. Totalmente. Y tiene todo el sentido del mundo si lo pensamos fríamente. Se puede tener la mejor formación teórica del mundo. Se puede viajar en coche por las regiones vitícolas más prestigiosas del planeta. Desde Burdeos hasta La Rioja. Exacto. Catar miles de vinos rarísimos. Pero todo ese esfuerzo titánico no sirve absolutamente de nada si la información no se retiene. Claro. La cata se define en este contexto como un constante juego de comparaciones. Y la lógica es implacable. No se puede comparar el frescor del vino que está en la copa hoy con la acidez de aquel otro que se bebió hace un año si no existe un registro mental claro. Un registro accesible, ¿sí? El aprendizaje exige encontrar un método propio para retener toda esa balanza de información sensorial que se va acumulando. Puede ser la ficha de cata que mencionábamos antes. Sí, o un diario detallado, o incluso una fuerte asociación de imágenes o recuerdos personales. Lo fundamental es ir construyendo ladrillo a ladrillo esa biblioteca mental de olores y sabores. Es que el olfato es potentísimo para eso. Fíjate, el bulbo olfatorio está directamente conectado al hipocampo, el centro de la memoria. Por eso, un aroma a clavo o a vainilla puede fijarse de manera permanente si se hace el esfuerzo consciente de registrarlo. Es como intentar armar un rompecabezas complejísimo sin recordar cómo son las piezas que ya se han colocado en la mesa. Si no recuerdas, cada vino nuevo sería como empezar de cero. Exacto. Pero claro, para poder memorizar con eficacia, es imprescindible que la información entre limpia al cerebro, sin interferencias. Y ahí es donde entra el problema del contexto. Sí, y aquí entra un concepto fascinante sobre la concentración y la reflexión. A veces resulta que el entorno físico y social es el peor enemigo del vino. Así es.
y es algo que a menudo se pasa por alto. El contexto distorsiona la apreciación de una manera increíblemente potente. Pon un ejemplo de eso. Pues imaginemos esa visita a la bodega que comentábamos al principio, cuando el guía ofrece probar una copa extraída directamente de la barrica. El entorno ahí está saturado. Huele a madera de roble por todas partes. A madera, a humedad, al mosto fermentando de los depósitos cercanos. Todo eso altera radicalmente la percepción de lo que hay en la copa. Ya. O, por ejemplo, en una comida festiva, rodeados de amigos, con música alta y olores a comida contundente, el texto señala que aislarse para concentrarse y hacer una reflexión profunda sobre el vino catado es absolutamente vital. Hay que saber apagar el ruido exterior. Aunque sea por unos escasos segundos, para valorar de forma justa lo que se tiene entre manos. Pero claro, aquí surge otra duda razonable. ¿Acaso ese contexto no es gran parte de la magia? Bueno, sí. A menudo se dice que un vino sabe infinitamente mejor si se toma mirando una puesta de sol espectacular en la Toscana o en buena compañía. Comparado con beberlo a solas en una habitación blanca de laboratorio, desde luego. ¿No se corre el riesgo de convertir la cata en un ejercicio de robots analíticos sin sentimientos, arruinando la experiencia al diseccionarla tanto? Ese es el gran desafío, sin duda. El equilibrio perfecto es la marca distintiva de quien realmente domina el arte de catar. El equilibrio entre la cabeza y el disfrute. Eso es la capacidad de encender el modo analítico durante el primer par de minutos. Registrar el color, descifrar los aromas, evaluar la estructura en boca, archivar la información en esa biblioteca mental. ¿Y luego qué? Luego, inmediatamente después, en el siguiente sorbo, apagar ese interruptor. Relajarse, brindar y disfrutar del momento, de la charla y de la compañía. Se trata de alternar entre el cerebro analítico y el corazón hedonista. Me encanta esa frase. Cerebro analítico y corazón hedonista. Al final no deja de ser una bebida pensada desde hace milenios para proporcionar placer y facilitar la comunión social, aunque estemos intentando comprenderla académicamente. Pues aquí es donde se pone muy interesante la exploración. Porque una vez que entendemos el marco mental, las notas nos invitan a pasar a la anatomía sensorial pura, a la tarea de desbloquear los secretos físicos del líquido. Es la parte más física del proceso. Hay una idea conceptual preciosa en las fuentes, que plantea que el vino es un líquido herméticamente encerrado en una botella, en una especie de sueño profundo. ¿Sí? Y que solo puede expresarse cuando alguien decide descorcharlo. Es como una cápsula del tiempo, o un genio esperando salir de la lámpara. ¡Qué buena imagen! Pero para escuchar lo que tiene que decir, requiere que quien lo bebe esté en estado de alerta, sin prejuicios adquiridos y con la mente completamente abierta para experimentar sensaciones inesperadas. Esa metáfora del líquido encerrado es muy poderosa porque nos recuerda que el vino es una materia viva, una materia que evoluciona. Y esto enlaza con otro principio fundamental de este decálogo. ¿Cuál? Que cada botella es un pequeño mundo en sí mismo, un microcosmos complejo que exige un esfuerzo de comprensión. No estamos ante un simple zumo de uva fermentado. Exactamente. Detrás de ese cristal oscuro hay respuestas esperando. Por ejemplo, al mirar una etiqueta, la información aporta un contexto que enriquece enormemente la conversación con el líquido. Datos como ¿de dónde viene? Eso es. Si el suelo es de pizarra o arcilla calcárea, ¿qué enólogo lo firma? ¿Qué mezcla de variedades de uva lo componen? ¿Cuánto tiempo ha pasado en barrica de roble francés o americano? Toda esta biografía forma la identidad inconfundible del vino y predispone al cerebro para lo que va a encontrar. Es exactamente igual que leer la biografía detallada de un personaje histórico antes de leer sus cartas personales. Aporta un nivel de profundidad que cambia toda la perspectiva. Sin duda. Y luego llega el momento de la verdad, el momento físico, que resulta ser revolucionario para cualquiera que solo esté acostumbrado a dar un trago y tragar sin pensar. Totalmente. Revolucionario. Catar es una acción profundamente táctil. Los sentidos son las verdaderas herramientas de trabajo de este oficio. Claro. Y aquí el material hace una distinción crucial. No se trata solo del paladar en un sentido abstracto o de las papilas gustativas de la lengua. No, hay mucho más. Se especifica que hay que usar el paladar, por supuesto, pero también prestar muchísima atención a las mejillas, los labios y las encías. Fundamental. Es fascinante cómo este simple consejo amplía de golpe el mapa de la cata a toda la cavidad bucal. Pero bajando esto a la tierra, para quien nos escucha, ¿por qué necesitamos prestar atención a las mejillas? Pues mira, esta es probablemente la parte más técnica pero a la vez más reveladora de la cata.
porque plantea cómo interactuamos físicamente con la química de la bebida. Ya, ¿Por qué son tan cruciales estas partes específicas del rostro? porque el vino no solo tiene sabor y aroma, tiene tacto. Tacto. ¿Sí? Tiene peso, forma y textura. Aquí es donde entran en juego, por ejemplo, los famosos taninos. Esa palabra que se escucha tanto y a veces no se entiende. Exacto. Esa sensación de sequedad, de aspereza o astringencia que a veces se nota en las encías o en la parte interna de los labios. Especialmente en los vinos tintos jóvenes. Los compuestos de la piel y las pepitas de la uva reaccionan con las proteínas de la saliva, creando esa fricción. Qué interesante. Y supongo que términos como la untuosidad, que suenan muy poéticos, también tienen una explicación física en esta anatomía de la boca. Absolutamente. Cuando el texto habla de la consistencia, de la fluidez o de la untuosidad, se refiere al peso del líquido sobre el centro de la lengua. Vale. Es la diferencia táctil entre beber un vaso de agua ligera y fresca frente a beber leche entera. La leche entera envuelve la boca y deja una sensación sedosa. Claro, el peso es distinto. Esa untuosidad en el vino viene dada por el alcohol y por compuestos como el glicerol. Las mejillas, la lengua y los labios son los sensores biomecánicos encargados de informar sobre todo este equilibrio estructural. Madre mía, es que lo cambia todo. Tal y como resumen las notas de manera brillante, más que limitarse a beber, hay que aprender a sentir. Es una experiencia inmersiva tridimensional. Es como pasar de ver una película en una televisión antigua, en blanco y negro, a experimentarla en alta definición y con sonido envolvente. Todo adquiere volumen. Exacto. Y tras esta inmersión física tan intensa, llegamos a la recta final de nuestro análisis. Un terreno que entra en un ámbito mucho más filosófico. El factor humano. Sí, la parte más humana del decálogo. Se nos advierte que a pesar de tanta química, tanto tanino y tanta ficha analítica, la cata es, en última instancia, más un arte que una ciencia exacta. Claro, no todos son números. La explicación que se da es de una lógica aplastante. De la misma forma que cada variedad de uva, ya sea una Pinot Noir delicada o una Cabernet Sauvignon robusta, tiene su propia personalidad inconfundible. Cada ser humano que se acerca a la copa aporta su propia biografía, un lenguaje interno forjado por sus vivencias y una sensibilidad única e irrepetible a la experiencia. Si conectamos esto con el panorama general, esa intersección de personalidades, la del líquido y la de la persona, es precisamente lo que hace que la cata sea un mundo absolutamente inagotable. Nunca hay dos catas iguales. Jamás. El vino aporta su historia embotellada, el clima del año en que se vendimió, la composición mineral de su suelo, pero quien lo bebe aporta su propia biblioteca de recuerdos de la infancia. Su cultura gastronómica. Y su estado de ánimo particular de ese día. Y para que esa fusión artística realmente florezca, es indispensable un ingrediente actitudinal clave. La curiosidad. La curiosidad constante. Hay una imagen fantástica en las reflexiones que dice que el signo de interrogación debería girar constantemente alrededor de la copa. Me parece una imagen visual tremendamente poderosa. Visualizar un gran signo de interrogación flotando en neón sobre la copa. Es muy gráfica, sí. Significa, básicamente, que no hay que dar absolutamente nada por sentado. No hay que precipitarse a juzgar basándose únicamente en el precio de la botella o en el prestigio de la región. El disfrute y la reflexión sosegada son los mejores aliados para descubrir la verdad de un vino. Pero por encima de todo, el acto de catar se presenta aquí como una profunda lección de humildad. Es enfrentarse a la constante y altísima probabilidad de equivocarse. Es que la equivocación no solo es probable, es una parte fundamental del camino. Ya. Confundir una uva blanca con otra. Ser incapaz de identificar un aroma evidente que todo el mundo parece oler. O fallar estrepitosamente al intentar adivinar la procedencia de un vino en una cata a ciegas. Todo eso forma parte del aprendizaje. Incluso los grandes profesionales fallan, ¿verdad? Por supuesto. Incluso los sumilleres más expertos del mundo cometen errores asombrosos cuando se les tapa la etiqueta. Por eso, el cierre de este decálogo es un llamado sensato a la calma. Exige ser paciente. Paciencia. Desarrollar un método de cata propio, afinar los receptores sensoriales y aprender a diseccionar un vino de verdad no es algo ni rápido ni exento de frustraciones. Queda claro que no es una habilidad que se pueda adquirir y dominar viendo un tutorial rápido de 5 minutos en Internet. Desde luego que no. Requiere ensuciarse las manos,
o en este caso, mancharse los labios. Requiere descorchar muchas botellas, fallar en los pronósticos, tomar notas rigurosas Forzar a la memoria a retener datos. y volver a empezar el ciclo una y otra vez. Pero el mensaje final es profundamente esperanzador. Asegura que con el paso del tiempo, con persistencia y con mucha paciencia, los frutos terminan llegando de manera natural. Es un proceso acumulativo. Ese engranaje mental acaba encajando a la perfección. Y de repente, la experiencia de beber una simple copa de vino se transforma para siempre en algo monumental. Es una maratón, no un sprint. Un camino de largo recorrido donde cada botella abierta, cada corcho extraído, es un paso firme más en esa dirección de maestría. Resulta paradójico, pero la paciencia, que es quizás la herramienta menos técnica y científica de todas las que hemos mencionado, termina siendo la más indispensable. Totalmente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si hacemos una gran síntesis del viaje analítico que hemos trazado a lo largo de esta sesión, vemos un progreso fascinante. Muy fascinante. Partimos de la necesaria eliminación frontal de los prejuicios personales y de la tiranía limitante del me gusta o no me gusta, entendiendo que la calidad y la preferencia son carriles distintos. Exacto. Hemos comprendido la utilidad inmensa de armarse con el rigor casi notarial de una ficha de cata para anclar nuestras valoraciones y amortiguar esa subjetividad innata. La objetividad ante todo. Hemos descubierto con rigor anatómico que la memoria olfativa es el verdadero disco duro del catador y que el contexto físico y social puede ser un aliado maravilloso para el disfrute, pero un enemigo mortal para la evaluación objetiva. Hay que saber aislarse. Hemos aprendido a bajar al nivel micro, a usar no solo la lengua, sino las encías, las mejillas y los labios para percibir la fricción de los taninos y el peso táctil de un líquido vivo. Un líquido que ha estado pacientemente encerrado en su pequeña cápsula de cristal, esperando el momento exacto para expresarse y contar su historia. Una historia embotellada. Y, por último, hemos visto que todo este exhaustivo proceso técnico y físico está coronado en su nivel más alto por actitudes profundamente humanas. La curiosidad insaciable, la perspectiva del arte, la paciencia inagotable y una genuina humildad frente a la complejidad de la naturaleza. Es un mapa excelente y completísimo de los pilares que sostienen el arte de la cata Xenia. Y bueno, basándome en toda esta disección minuciosa que hemos hecho, me gustaría proponer un pensamiento final. Adelante. Algo provocativo para que quien nos escucha pueda darle vueltas y explorarlo por su cuenta la próxima vez que se encuentre frente a una copa servida. Tomando como base ese principio que nos advertía que el vino refleja la personalidad de la uva, pero que quien lo prueba aporta inevitablemente su propia sensibilidad, su biblioteca de recuerdos y su carácter al momento exacto de la cata. Vale. Surge una duda fascinante. Si la cata es verdaderamente una intersección artística, una fusión íntima entre la química del líquido y la sensibilidad neurológica y emocional de quien lo bebe, es posible que nuestra percepción técnica de un mismo vino, de una misma botella, cambie de forma radical dependiendo de nuestro estado vital, de nuestro estrés o de nuestra alegría en ese preciso instante. Wow. Quizá, al final de todo este enorme esfuerzo analítico, aprender a catar un vino con semejante nivel de profundidad no sea únicamente una vía para descubrir los secretos químicos y geográficos que hay ocultos dentro de la botella, Sino algo más. sino que se convierta en una herramienta inesperada, casi un espejo psicológico, para descubrir quiénes somos nosotros mismos y cómo nos sentimos en el milisegundo exacto en que decidimos descorcharla.